Hola, hoy vamos a meternos con una de las ideas más potentes de la programación. Pensemos en esto, ¿cómo le enseñamos a un ordenador a tomar decisiones? Es justo ese salto lo que convierte una lista tonta de instrucciones en un software que parece que piensa por sí mismo. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de una simple calculadora que sigue órdenes a una aplicación que reacciona, que se adapta? Pues la clave de todo esto es la lógica condicional. Es la habilidad de poder elegir entre un camino u otro. Y ahí está toda la magia. Venga, vamos a desgranarlo. Este va a ser nuestro recorrido. Primero entenderemos el concepto de decidir. Luego veremos las herramientas que nos da Python, el if, el else, lo básico. Después complicaremos un poco las cosas combinando lógicas. Aprenderemos a escribir código que no solo funcione, sino que sea elegante, lo que se llama Pythonic. Y para terminar, aplicaremos todo esto para construir algoritmos que sean de verdad sólidos. Empezamos por la base, claro, el control de flujo. Es lo que hace que un programa deje de ser una simple lista de la compra y se convierta en una herramienta con la que podemos interactuar. Es, por así decirlo, el cerebro de la operación. Mirad, hay un principio fundamental en computación que dice que cualquier algoritmo, por complejo que sea, se basa solo en tres cosas. La secuencia, que es simplemente hacer un paso detrás de otro, la iteración, que es repetir algo una y otra vez, y la selección, que es justo donde está el kit de la cuestión, es la capacidad de elegir, de tomar una bifurcación en el camino. Y es precisamente esto lo que le da al software esa apariencia de inteligencia. Bueno, pues vamos a ver con qué herramientas contamos para construir esta inteligencia. En Python todo se reduce a tres palabras clave que son los auténticos cimientos de la toma de decisiones: if, else y elif. Una sentencia condicional es, tal y como se ve aquí, una bifurcación en el camino. El programa llega a un punto y se pregunta, ¿se cumple esta condición? Si la respuesta es que sí, tira por un camino. Si es que no, pues toma otro. Tan sencillo como eso, y tan potente. A ver, fijémonos bien en la comparación que es clave. A la izquierda un if a secas. Si la temperatura es mayor de 30, se ejecuta el print. Si no lo es, pues no pasa nada, el programa sigue adelante. Pero a la derecha, con el else, la cosa cambia. Aquí tenemos una alternativa garantizada. Si la condición del if no se cumple, entonces sí o sí se ejecuta el bloque del else. Es una cosa o la otra, no hay más. Nunca pueden ocurrir las dos. Y claro, ¿qué pasa si tenemos más de dos opciones? Pues para eso está el if. Hay que imaginárselo como una escalera. Python empieza a evaluar desde arriba, en el if. ¿Se cumple? Si es que sí, ejecuta su código y listo, se salta el resto de la escalera. Si no se cumple, baja al siguiente escalón, al primer elif, y vuelve a preguntar. Y así hasta que encuentra una condición que sea verdadera. En cuanto la encuentra, ejecuta ese bloque y se va. Esto es súper importante. Solo se ejecuta el bloque de la primera condición que sea cierta. En la vida real, las decisiones no suelen ser tan sencillas, ¿verdad? A menudo necesitamos comprobar varias cosas a la vez, y aquí es donde entran en juego los operadores lógicos AND, OR y NOT. Con ellos pasamos de hacer preguntas simples a crear expresiones lógicas realmente potentes. Pero ojo, Python tiene un orden muy estricto para evaluar todo esto. Primero, siempre lo que esté entre paréntesis. Después, las operaciones matemáticas. Luego, las comparaciones, como ver si algo es igual o mayor que otra cosa. Y al final de todo, los operadores lógicos. Y en este orden, primero NOT, luego AND y por último OR. El consejo de oro aquí es, si hay la más mínima duda, hay que usar paréntesis. Así nos aseguramos de que el código hace exactamente lo que queremos, y de paso es mucho más fácil de leer para cualquiera. Aquí es donde Python demuestra ser un lenguaje muy, pero que muy listo y eficiente. ¿Por qué? A ver, ¿qué sentido tiene seguir trabajando si ya tenemos la respuesta final? Pues a esto se le llama evaluación de cortocircuito. Es genial. Con el operador AND, si la primera parte ya es falsa, Python sabe que toda la expresión va a ser falsa, así que ni se molesta en mirar la segunda parte. Esto es una pasada, por ejemplo, para evitar errores como el de dividir por cero. Y con el OR pasa lo contrario. Si la primera parte ya es verdadera, toda la expresión lo será, y Python también se ahorra el trabajo. No es solo por ir más rápido, es que es una herramienta brutal para escribir código mucho más seguro. Muy bien, ya sabemos cómo funcionan los condicionales. Ahora vamos a ver cómo hacerlo con estilo. Escribir código Pythonic no es más que seguir las buenas prácticas de la comunidad para que el código sea legible, limpio y, ¿por qué no?, elegante.
Y el primer paso para eso es llamar a las cosas por su nombre, y con el formato correcto. La PEP8, que es como la Biblia de estilo de Python, lo deja clarísimo. Usamos Snake Case, o sea, minúsculas con guiones bajos, para variables y funciones, Pascal Case, con mayúsculas al principio de cada palabra para las clases, y todo en mayúsculas para las constantes. Si seguimos esto, cualquier persona que sepa un poco de Python podrá entender nuestro código de un solo vistazo. Y aquí va un concepto que es puro Python, el truthiness. La idea es que no solo los valores true y false son verdaderos o falsos. En Python, casi cualquier cosa se puede evaluar como si lo fuera. Por regla general, los valores que están vacíos, como el 0, una lista vacía, o el valor none, se consideran falsos. Y prácticamente todo lo demás se considera verdadero. Esto nos va a permitir escribir un código mucho más directo y conciso. Y esta comparativa lo ilustra a la perfección. En lugar de escribir if length de items mayor que 0 para ver si una lista tiene elementos, en Python simplemente escribimos if items, mucho más limpio. Y lo mismo con los booleanos. En vez de poner if es activo igual a true, lo que es redundante, usamos directamente if es activo. Es más corto, más claro y es la forma correcta de hacerlo en Python. Un error muy típico cuando se empieza es anidar if dentro de otros if, creando lo que se conoce como el antipatrón de flecha, porque el código se va metiendo hacia la derecha y se vuelve súper difícil de leer. La solución elegante se llama cláusulas de guarda. La idea es simple. En lugar de anidar, comprobamos todos los casos de error al principio de la función y si se cumple alguno, salimos inmediatamente. Esto deja el código principal, la lógica importante, al final y sin un montón de tabulaciones. El resultado es un código plano y muchísimo más claro. Venga, ahora vamos a juntarlo todo. Vamos a coger todo lo que hemos visto y lo vamos a aplicar para resolver un problema clásico. Veremos cómo pasar de una primera solución un poco ingenua a una que sea de verdad profesional. El famoso problema del año bisiesto. Las reglas son el ejemplo perfecto de lógica anidada. Tenemos una regla general que es divisible por 4, luego una excepción a esa regla, excepto si es divisible por 100, y finalmente una excepción a la excepción, a menos que sea divisible por 400. Un lío vamos. Y aquí está la revelación. A la izquierda la solución con ifs anidados. A ver, funcionar funciona, pero es un caos de leer y de entender. A la derecha la solución profesional. Usando la precedencia de operadores y la lógica booleana que hemos visto, podemos traducir las reglas del problema directamente a una única línea de código. No es que sea más corto, es que es un reflejo exacto y claro de la lógica del problema. Y ese es el poder de aplicar las buenas prácticas. Y ya para rematar, un último punto que es fundamental para que un código sea robusto de verdad, hay que pensar siempre en los casos límites. ¿Qué pasa si intentamos dividir por 0? ¿O si nos llega una lista vacía? El software de calidad profesional es el que se anticipa a estas situaciones y las gestiona para que el programa no se rompa. Este cuidado por los detalles es lo que diferencia un código que funciona de un código inteligente y fiable. Y terminamos con una idea para darle vueltas. Hemos visto cómo la capacidad de un programa para tomar decisiones increíblemente complejas se reduce en el fondo a estas reglas lógicas tan simples. El software más sofisticado que podamos imaginar está construido, en su núcleo, sobre estas sencillas bifurcaciones. Y eso, sin duda, nos hace pensar sobre qué es en realidad la inteligencia. Muchas gracias por la atención.